siguiendo y continuando hablando de neuronas. Y para ello está aquí Pedro Bermejo, es un doctor, no voy a decir el currículum porque es que es muy largo, neurobiología, neurociencia, máster en sueño, bueno, lo podéis descubrir en internet porque además él es el autor de un libro que se llama Neuroeconomía, cómo piensan las empresas, y uno de los mejores libros de business del año pasado. Así que vamos a recibirlo como él bien se merece a primera hora de la tarde. Pedro Bermejo, un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, lo primero. Muchas gracias a Juan y a Nuria por invitarme y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Y a mí me toca hablar de lo que es el neuromarketing, el neuromanagement y qué es todo esto de la neurociencia aplicada a los negocios, qué es todo este lío, en qué nos hemos metido. Pues bien, ¿cuál es el papel de la neurociencia? Y es que la neurociencia se encarga de estudiar el cerebro y nosotros realmente con el cerebro es con el que estamos todo el día tomando las decisiones, incluyendo las decisiones del trabajo, incluyendo las decisiones de compra. Este señor no sabe si tirar a la derecha o a la izquierda, vosotros no sabéis si comprar un producto de una compañía o de otra, o vosotros no sabéis qué obrero, qué trabajador, qué cliente es el que os puede comprar vuestro producto. Pues de todo esto realmente se encarga la neuroeconomía, la rama de la neurociencia que se encarga de tomar decisiones y sus distintas especialidades, neuromarketing, neuromanagement, neurotodo, que le estamos ahora poniendo el término neuro a todo realmente. Pues bien, yo os voy a contar muy por encima cómo funciona el cerebro cuando tomamos decisiones económicas. El cerebro, para que os hagáis una idea, es la estructura más compleja del universo conocido. Y yo tengo 15 minutos para explicarla. Así que va a ser un poquito reducido y un poquito rápido. Voy a hablar fundamentalmente de 4 estructuras distintas, 4 zonas distintas. La más importante es esta, el equilibrio que tenemos entre el sistema de recompensa cerebral y el sistema de aversión a la pérdida. Y del resto iremos hablando luego. Pues bien, nosotros, cada vez que nos tenemos que enfrentar a una decisión, una parte de nuestro cerebro recoge como la parte buena de esa decisión y otra parte sería la parte mala de esa decisión. La parte de nuestro cerebro que se encarga de ver todo lo positivo de una determinada decisión, si yo tengo que comprar un móvil, por ejemplo, si cubre mis necesidades, si me gusta el color, si la persona que me lo está vendiendo es atractiva o no, me resulta atractivo, todo eso sería esta parte, el sistema de recompensa cerebral. Si se me activa mucho significa que me gusta, que lo quiero comprar, lo quiero adquirir. Y luego todo el sistema de aversión a la pérdida recogería toda la parte mala, porque no me gusta, cuánto vale, cuánto pierdo, tengo algún riesgo a la hora de conseguir ese producto. Entonces se me activan el uno y el otro, cada uno recoge sus partes y de la decisión final, del equilibrio final, voy a tomar una decisión. Podemos decir algo así como que una parte sería la parte del sí del cerebro y la otra de la parte del no. Dependiendo cuál de ellas se me active más, pues voy a comprar o no voy a comprar ese producto. De entrada esto es así de fácil. Luego podríamos hablar de muchísimas cosas más y de formas de influir y de forma incluso de manipular el sistema de vuestros clientes. Pero de entrada quedaos con esta idea, que es la más sencilla. El sistema de recompensa cerebral está formado por un montón de estructuras que no tenemos tiempo para entrar en ellas, mesencéfalo, sistema límbico, neocorteza, y se activa cuando vemos un beneficio potencial. Si yo, por ejemplo, veo un billete de 5 euros en el suelo, pues se me va a activar esta parte del cerebro. Concretamente, se me va a liberar en esa zona del cerebro una sustancia que se llama dopamina, que me va a generar una cierta sensación de placer. Yo veo algo que me genera placer y se ponen en marcha una serie de mecanismos para que yo vaya y lo compre el producto o vaya y coja ese billete de 5 euros. El término dopamina también se llama sustancia de placer y de hecho el término doparse viene de la palabra dopamina, simplemente es meternos cualquier tipo de sustancia para provocarnos placer y subirnos la dopamina. Pues bien, nuestro cerebro se activa y nos genera dopamina ante cualquier sustancia, cualquier cosa que nos resulte placentera. Cualquier cosa que me resulte placentera me va a liberar dopamina en vuestro cerebro y en el de vuestros clientes. Y eso puede ser muy variado: dinero, comida, sexo, alcohol, drogas, relaciones de todo tipo. Cualquier cosa que me resulta placentera, vuestro cerebro actúa liberando dopamina y provocándoos una sensación de buscar ese placer. Si conseguís liberar dopamina en el cerebro de vuestro cliente va a hacer una serie de movimientos, de actos, para comprar ese producto que le está liberando dopamina.
De forma anatómica muy reducida, podemos decir que el sistema de recompensa cerebral es una vía que llega hasta la corteza prefrontal, un núcleo que se llama núcleo accumbens, otras zonas más raras que no merece la pena entrar. El núcleo accumbens se relaciona con los beneficios, la cantidad de beneficio, y la corteza prefrontal se relaciona con la posibilidad de éxito. Dicho de otra forma y explicando esto, estas dos estructuras serían las que componen ese sistema del sí, ese sistema de que voy a hacer determinada función, de que voy a hacer tal acción, y activando cualquiera de las dos en vuestros clientes, podéis hacer que ese cliente se sienta invitado hacia el sí, hacia tomar la decisión que a vosotros os gusta. Ahora bien, esto tiene un interés enorme porque esta zona, la corteza prefrontal, se activa con las decisiones racionales, mientras que el núcleo accumbens se activa con las decisiones emocionales. Le vais a activar a vuestro cliente la zona del sí de una forma racional, simplemente diciéndole, tengo un móvil, tengo un objeto, tengo un aparato que cubre tus necesidades, tiene tal cantidad de memoria, vale tanto dinero, se adapta perfectamente a ti, como desde un punto de vista emocional. Simplemente hablando de una forma atractiva, si os lo presenta una atractiva señorita, pues va a ser mucho más fácil que compréis ese producto. No van a cambiar las características del objeto porque no estamos actuando aquí, pero sí vamos a actuar de una forma racional, una forma emocional. Y todo eso, existen fórmulas, existen sesgos para que vosotros podáis influenciar de alguna forma a vuestros clientes. El sistema de aversión a la pérdida, el sistema del no, también está formado por un montón de estructuras que tampoco podemos entrar, es menos conocido. Y existe un estudio muy curioso para ver que realmente existe. Se seleccionan dos tipos de sujetos, sujetos que en principio son normales y sujetos con lesiones cerebrales en esas partes del cerebro, concretamente en la amígdala y en la ínsula, que son esas estructuras del no, estructuras del sistema de aversión a la pérdida. Y se hace un juego con ellos en los que se les da 20 monedas. 20 monedas y 20 rondas de juego. En cada una de esas rondas de juego, el paciente, en este caso, tiene dos posibilidades, o guardarse la moneda directamente, guardarse ese dólar y no jugarse nada, o bien lanzar una moneda al aire en la que si sale cara le daríamos $2,50 y si sale cruz perdería todo. Desde un punto de vista estadístico, si se lo guardan las 20 rondas en cada una de las rondas, se quedará con $20. Desde un punto de vista estadístico, si siempre se la juega y lanza 20 veces la moneda al aire y cae 10 veces cara, 10 veces cruz, solo por estadística ganaría $25. Tened en cuenta que la mayoría de nosotros, pues unas veces jugaremos, otras veces no. Cuanto más veces juguemos, estadísticamente tenemos más posibilidades de ganar dinero. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con estos sujetos anormales en el sentido de que están funcionando esa parte del cerebro de forma normal por estas lesiones frente a los sujetos normales? Pues fijaos, el porcentaje de inversión de los sujetos normales es de un 57%. Después de una inversión fallida hemos perdido algo, ya no nos lo queremos jugar, hemos perdido, tenemos una cierta aversión. Y los beneficios medios son de $22,8. En los sujetos que tienen lesiones cerebrales en estas estructuras, el porcentaje de inversión fallida es de un 83%. Tras una inversión fallida, volvemos a jugar en otro 83%. Me da igual, no estoy reconociendo ese problema, pues me la vuelvo a jugar. Pero, señores, los beneficios medios de este grupo son de $24,2. Tenéis algo en vuestro cerebro que os está impidiendo ganar dinero. Si os provocasen una lesión cerebral en esa zona, estadísticamente y de media, ganaríais más dinero. Entonces, hay que plantearse qué es lo que estamos pasando aquí, qué está ocurriendo y cómo estamos hechos, que hay algo que nos impide ganar dinero. Y eso lo podemos aplicar a un lado y a otro. Tenemos una aversión a la pérdida enorme, nos movemos muchísimo para evitar la pérdida. ¿A alguien le recuerda esta situación? Si mi casa valió 500.000 euros, ¿cómo voy a venderla por 480.000? ¿No será más fácil esperarme 30 años a que vuelva otra vez a subir? Y de esa forma tengo la sensación de que no he perdido nada. No sé si os dais cuenta, pero la mayoría de los españoles y los no españoles actuamos así. A la inflación, ¿para qué la voy a tener en cuenta, no? Pues esto es debido a esas estructuras de vuestro cerebro que están actuando en contra de que perdáis dinero.
Si tenemos en cuenta los dos sistemas y metemos a una persona directamente en una resonancia magnética y vemos qué ocurre, vemos qué significa cada una de esas estructuras. Cuando se le activa el núcleo accumbens, acordaos decisiones emocionales, estamos hablando de la preferencia de esa persona por comprar algo. Si se activa la corteza prefrontal es que realmente cubre sus necesidades y le gusta. Y cuando se activa la amígdala, la parte del no, lo que significa es que hay una decisión muy arriesgada o que vale muy caro, que realmente no la voy a comprar. Pues bien, se ha hablado por ahí de un punto en el cerebro en el que si lo tocamos, el cliente lo comprará vuestro producto de forma segura. No existe ese punto determinado, pero sí que existe, si podemos decir que activamos este y bloqueamos aquí, vuestro cliente sí o sí va a comprar vuestro producto. Eso es lo que se ha llamado punto S. Y lo curioso no es solo esto. Lo curioso es que si metéis a vuestro cliente en la resonancia magnética y veis cómo se activan estas estructuras, vosotros vais a saber entre 3 y 4 segundos antes que el cliente la decisión que va a tomar. El cliente os lo dirá luego, os dirá lo compro, no lo compro, y se creerá libre a la hora de tomar esa decisión y de decirlo. Pero vosotros sabréis de antemano qué es lo que estaba pensando el cliente. Pero es más, todo esto incluso lo podemos manipular. ¿Os imagináis que pudieseis tocar el botoncito del núcleo accumbens de ese cliente para que os vea el producto que le estáis ofertando mejor todavía de lo que es? Pues señores, se puede hacer. Y esto es lo que se llama efecto Google, no tiene nada que ver con la empresa. Y consiste en la estimulación del núcleo accumbens, que es esa parte del sí, una de las partes, la parte emocional del sí. Lo podemos activar con lo que queramos, con algo que sea atractivo para el cliente, algo que le guste al cliente, y luego le presentamos un objeto, de tal forma que con lo que le presentamos inicialmente, que no es lo que le vamos a vender, vamos a tener su cerebro parcialmente activado. Y luego le presentáis lo que vosotros queráis y eso lo va a valorar mejor de lo que es en general. Todos conocemos un ejemplo claro. Damos un poquito de alcohol, estímulo primario, y luego presentamos el estímulo secundario, que puede ser el que queramos. Por ejemplo, una persona que de entrada no nos resultaba atractiva, pues curiosamente sí que nos resulta atractiva. Si algo quiere, luego le digo, después de la conferencia, cuánta cantidad de alcohol hay que dar exactamente para estas cosas, que también está demostrado. Entonces, estímulo primario, tenéis vuestro cliente en estado basal, le dais un estímulo primario que le guste, el cliente ya está en un estado en el que le resulta atractivo más de lo que debería, le dais lo que queréis venderle y ya tenéis el negocio realizado. Uno de los sesgos, que se llama efecto estímulo Google, pero hay, como os decía, muchísimos más. En publicidad también se utiliza, y se utiliza muchísimo. Dais un estímulo primario y vendéis un estímulo secundario, el objeto que queráis. En este caso de este anuncio dais algo que os recuerda al sexo y le vendéis un desodorante. ¿Qué tiene que ver? Desde el punto de vista racional, nada. Desde el punto de vista emocional, estáis tocando ese sistema cerebral y luego estáis vendiendo otras cosas. Ejemplos, muchos más, tenéis todos los que queráis. E incluso podéis hacer que el estímulo primario, el cliente no sea consciente de ese estímulo primario. Y eso es todo lo que se llama la publicidad subliminal. ¿Os recuerda algo esta determinada posición de los Magnums o esta determinada posición de las Heineken? O bueno, quien tenga idea. Pues todo esto es un estímulo primario, que en este caso obviamente es el sexo, que va a estimular ese núcleo accumbens de forma subliminal, pero todo lo que llega al cerebro, el cerebro lo va a procesar, aunque no seamos conscientes de ello, y lo siguiente que vamos a recibir, lo siguiente que vamos a valorar, va a ser más positivo de lo que realmente es. Y ese equilibrio entre el sistema de recompensa y el sistema de aversión a la pérdida, en vuestro cliente se lo vais a llevar hacia el lado del sistema de recompensa cerebral, el sistema del sí, y va a valorar vuestro producto mucho mejor de lo que es en realidad. Incluso hay coincidencias que uno no sabe hasta qué punto son reales o hasta qué punto es casualidad. Pues bueno, ahí lo dejo para que lo penséis. Con la otra parte, con el sistema de aversión a la pérdida, el sistema del no, también podéis jugar con él. También podéis provocar esa idea de rapidez, esa idea de pérdida. Cuando vosotros decís últimos días de rebajas o habláis de ediciones limitadas, todo esto estáis transfiriendo al cerebro de vuestro cliente la idea de que o compro ya o tomo ya una actitud
o pierdo el producto. Y esa sensación de miedo, de pérdida, va a activar esa zona del cerebro, la zona de la aversión a la pérdida, y para evitarlo, vuestro cliente va a terminar por comprarlo. Esto, bueno, hay determinados partidos políticos que también lo hacen. Este fue un eslogan de hace ya varias campañas en el que también se jugaba con esta idea política. Eso respecto a la primera. Voy a hablaros un poquito de algo más, otra pequeña anotación de otro efecto que se llama el efecto manada. Las neuronas en espejo son una serie de neuronas que tenemos en nuestro cerebro que se activan y de alguna forma nos llevan a copiar las conductas de los demás, fundamentalmente motoras. Aquí este monito no sabe muy bien por qué le está sacando la lengua, pero este monito recién nacido está actuando de la misma forma, está copiando al humano. Y eso es así por estas estructuras, estas neuronas en espejo, que lo que llevan es a copiar y copiar los movimientos de los demás y las conductas de los demás. Claro, en una sociedad como la nuestra, que estamos tan interconectados, si yo compro una casa, mi vecino compra una casa, mi primo compra otra y el otro que me cae tan mal me compra otra, pues yo no voy a ser menos. Tengo las burbujas, voy creando burbujas. Esa tendencia a copiarnos pues es parte de las burbujas de todo tipo. Inmobiliarias y otras muchas que han pasado. O sea, recuerdo que hace ya unos cuantos siglos hubo burbujas hasta de tulipanes en Holanda, en la que la gente se empezaba a comprar, empezaba a hacer lo mismo unos y otros y terminaba creando auténticas burbujas. En marketing también se utiliza mucho todo esto. Huelga general, yo voy. ¿Qué creéis que quiere decir este yo voy? Pues que si yo voy, tú me copies y tú también vengas. Y me estoy aprovechando de ese efecto manada, de esas neuronas en espejo, de que tú tiendas a hacer lo mismo que hago yo. Yo sí puedo, yo también soy palestino. Todo este tipo de publicidad, todo este tipo de efectos se llama efecto manada. Vale. Tecnocasa vendido. Si está vendido, ¿qué quiere decir? Pues si lo está vendido, ¿para qué lo pones? Pues lo único que quiere decir es que tú también lo pongas, ¿no? Que tú también lo vas a vender. Ejemplos tenemos muchos. La amígdala y la ínsula también tienen muchísimo que ver con estas estructuras cerebrales. La amígdala es una estructura del cerebro que se activa cuando hacemos comportamientos distintos a los demás. Esta abeja descarriada iría con la amígdala muy activada y la amígdala encima produce dolor. Así que vamos a hacer todo lo posible por intentar evitar ese dolor. Así que vamos a tender a copiar a los demás. La ínsula es algo muy parecido en la que se nos activa, nos provoca dolor cuando hacemos conductas que no están aceptadas socialmente. Por ejemplo, si vuestros productos tienen algo que ver con pornografía, con niños o con injusticias sociales, todo eso va a activar muchísimo esa zona y va a hacer que el cliente la rechace. Y en esto también hay que decir que cambia muchísimo con el paso de los años. Homosexualidad, los preservativos, todo eso no estaba aceptado hace muchos años y hoy sí. Esto es Irán de los años 90, esto es Irán hoy día. Como veis, las cosas que socialmente aceptadas cambian. Y esto lo utilizan muchas empresas. Por ejemplo, Starbucks lo utiliza muchísimo. Mucho comercio justo, mucho ecologismo. Luego te clavan 5 euros por un café. Pero hay mucho ecologismo en tu café que te estás bebiendo. Coca-Cola también juega con ello. Y ya lo último que os voy a comentar, sesgos de estos podríamos hablar, hay libros enteros. Os voy a comentar el último, simplemente la generación de patrones. Si yo os digo 1, 2, la mayoría de vosotros empezáis a pensar directamente 3. ¿Por qué? O 44, no tiene nada que ver. Pero vuestro cerebro ya crea ese patrón, está creando ese patrón e intenta predecir el futuro. De hecho, estamos constantemente intentando predecir todo lo que vemos. Aquí claramente son unas piedras, pero estáis viendo la cara de un señor. Esto simplemente es un abrigo donde estáis viendo un pez y aquí pues sabéis que es una fregona, ¿no? Pero nosotros intentamos predecir y esa forma de vuestro cerebro de predecir y de crear pareidolias realmente es la que nos lleva a situaciones como la de peregrinar a Lourdes, ¿no? Bueno, nosotros predecimos y cuando no se cumple lo que prevemos, tenemos lo que en nuestro cerebro se llama una sorpresa, una sobrereacción a la noticia. Este es el tsunami de Japón y esto es el Nikkei de aquella época. Pues bien, veis una caída muy brusca. Una caída muy brusca que si la analizamos desde el punto de vista de la neuroeconomía, tenemos una caída racional que luego
es la caída hacia donde luego va el gráfico, y una caída emocional que rápidamente se recupera. También esto tiene muchísimo que decirnos en inversiones bursátiles. Y respecto a la publicidad también, cualquier cosa que llame la atención nos va a activar desde el punto de vista emocional. Vamos a ser más susceptibles a aprovechar toda la gran cantidad de efectos, de sesgos que hemos comentado y que se podrían contar para que vuestro cliente fuese más sensible a toda esa información. Y ejemplos, tenemos muchísimos. Con el sexo también se juega muchísimo aquí. Génesis, ¿por qué te ponen un erizo anunciando un seguro? Para que te sorprenda, no hay otra, para que te llame la atención. Infojobs, recoja aquí su nómina, pues también otra forma de llamar la atención. Y esta, que es la última diapositiva ya, que estoy dentro de tiempo, simplemente es para deciros hacia dónde va todo esto. Las pequeñas pinceladas que os he dicho ahora y toda la gran cantidad de cosas de las que podríamos hablar, nos quedamos aquí en ver cuáles son esas estructuras cerebrales relacionadas simplemente con la toma de decisiones y qué sesgos neurocientíficos, qué sesgos psicológicos tenemos cuando tenemos que elegir si sí, si no, si tomamos una decisión. Pero podemos ir más allá. A día de hoy podemos individualizar los sesgos de decisión mediante test, mediante análisis hormonales. Podemos deciros qué sesgo tenéis de tragaros la siguiente burbuja, qué capacidad para asumir el riesgo tenéis, qué capacidad para no copiar las conductas de los demás tenéis. Todo eso ya lo podemos hacer a día de hoy. E incluso ir más allá, tenemos resonancias funcionales, os podemos meter directamente en una resonancia magnética y ver qué partes de vuestro cerebro se activan, si sois más racionales, si sois más emocionales cada vez que tomáis una decisión. E incluso más allá, podemos hacer análisis genéticos, os podemos medir la capacidad de liderazgo que tenéis, si podéis o nunca podréis ser líderes, eso ya se puede hacer. Qué capacidades tenéis para trabajar en equipo, qué capacidades tenéis dentro de determinadas comunidades para que seáis más o menos susceptibles a determinados sesgos, a determinados tipos de publicidad. E incluso ya se habla de que algunos de esos problemas, esas decisiones, podríamos llegar a tratarlas con un tratamiento farmacológico, que también hay fármacos que mejoran nuestras capacidades de compra y nuestras capacidades de inversión. Entonces, a día de hoy, respecto a la pregunta ¿cuál es el papel de la neurociencia en la economía y en el marketing? Pues yo lo tengo claro y a vosotros os recomiendo que estéis atentos. Muchas gracias. ¿Cómo os habéis quedado? Que pensábamos que lo sabíamos todo, pero bueno, yo pregunto, ahora el consumidor que está mucho más informado, ¿es más difícil de engañarle o también está todo estudiado? Bueno, el consumidor, por un lado, el consumidor por un lado está mucho más informado, pero los que saben todo esto también están mucho más informados. Entonces pueden aplicar todas estas técnicas mucho mejor. Hay dos cosas que yo sí que os recomiendo para que no seáis tan susceptibles a las decisiones emocionales. Fundamentalmente dos cosas, y eso resume mucho. El tiempo. Siempre que toméis una decisión, tomádela con tiempo. Lo peor que podéis hacer es tomar una decisión sobre el momento. Vais a ser mucho más emocionales y luego es posible que os arrepintáis. Esa es la primera. La segunda, tomar la decisión con información. Siempre leed, por Dios, los programas electorales. No vaya a ser que luego nos arrepintamos todos. Siempre leed lo que estáis comprando, por favor, todas esas cosas. Si tenéis en cuenta esas dos, tomar las decisiones con más tiempo y tomar las decisiones con mayor información, vais a tomar una decisión mucho más racional y va a ser una decisión de la que tenéis menos posibilidades, no está garantizado, pero menos posibilidades de arrepentiros. Pues muchas gracias. Luego le vamos a escuchar más porque va a hacer Juan una mesa redonda muy, muy interesante contigo. Así que un aplauso para Pedro. Gracias.